Bien, buenas tardes. Yo creo que es el momento de iniciar la jornada. Bien. Muy bien, sí. Muy bien. Pues damos comienzo a la presentación del máster de alta especialización en relaciones laborales. En primer lugar, me gustaría agradecer muy sinceramente y saludar, por supuesto, pues a los directores de este máster, a don Francisco Pérez de los Cobos y a doña Ana María Orellana Cano, y, por supuesto, también a las coordinadoras del máster, a doña Yolanda Sánchez Urán y a doña Nuria García. También, como no, pues a todos los graduados sociales y a todos los profesionales de relaciones laborales que se hayan conectado y a los futuros alumnos, futuros estudiantes de este máster que con tanta ilusión hemos preparado, y quiero agradecer a la Universidad Complutense que bueno, pues se haya tenido a bien el hacer realidad este sueño, ¿no? Bueno, este máster que además parece que ha traspasado fronteras. Tenemos hoy conectados muchos profesionales, muchos graduados sociales y profesionales de las relaciones laborales de España, pero también de otros países latinoamericanos que se han informado y se han interesado por este máster. Yo creo que es importante este máster para todos los que nos dedicamos a las relaciones laborales. Por una parte, para todos los que se adentran ahora en las relaciones laborales les va a servir de ayuda, les va a acompañar y les va a enseñar como ningún otro. Ya me hubiera gustado a mí, cuando yo empecé, que hubiera tenido la posibilidad de hacer un máster como este, que me enseñara realmente a poder desarrollar luego mi profesión. Y por otra parte, a todos los que ya nos dedicamos a las relaciones laborales, a los graduados sociales, a los licenciados en Derecho, a todos los que están trabajando día a día en esta materia, pues indudablemente va a ser una especialización imprescindible para que luego podamos dar un valor añadido a nuestra profesión. Y además, o con mayor motivo, pues hoy en día, que yo creo que las relaciones laborales es uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad. No hay día que no se hable
de algún asunto de relaciones laborales en los telediarios, en la radio, en televisión, en prensa. Y además, con motivo bueno, pues de esta crisis, de esta pandemia, pues yo creo que las relaciones laborales están jugando un papel importantísimo. Y de ahí que estemos bien formados y bien informados para poder, en primer lugar, asesorar a todos nuestros clientes, a todas nuestras empresas de la mejor manera posible ante la decisión que tienen que atajar en estos momentos y que, insisto, pues es de vital importancia. Por todo ello, yo quiero agradecer a todos que pongamos este máster a disposición de todos los profesionales, de todos los graduados sociales. Insisto y animo a todos para que se inscriban en el mismo. Creo que es, pues es de vital importancia esta especialización y yo creo que bueno, pues va a ser importantísimo. Como he dicho, contamos con profesores pues, de lujo. Creo que no tienes la cámara conectada, ¿eh? Ricardo. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Pues como he dicho, contamos con profesores de lujo y también a la vez, bueno, pues con los directores a los que reitero mi agradecimiento, a Francisco Pérez de los Cobos y Ana María Orellana. Y también a las coordinadoras, que me consta que han estado trabajando duro para que este máster pues sea lo competente que es, Yolanda Sánchez y Nuria García. Muy brevemente, puesto que somos muchas las personas que tenemos que intervenir y luego hay una importantísima ponencia, deciros que bueno, pues la carga académica, los 60 créditos, van a ser 300 horas de docencia que se va a impartir durante 2 días a la semana, con 6 horas a lo largo de estos 2 días y que, bueno, pues los objetivos de este máster de alta cualificación, pues indudablemente es proporcionar a los graduados sociales y a todos los profesionales una formación práctica que sea indispensable para nuestra profesión, una formación especializada, como dice el nombre, y cualificada para nuestro desarrollo y que nos certifique pues, la excelencia en el ejercicio de nuestra profesión. Es ofrecer también la formación integral, interdisciplinar y, por supuesto, transversal de las relaciones laborales. Y es de resaltar también que luego serán unas prácticas profesionales en los despachos profesionales que yo creo que también completan de alguna manera esta formación. También es de resaltar la manera de realizar este máster. Contamos con la Universidad Complutense, con lo cual ahí tengo poco que decir, yo creo que ya está todo dicho, y los medios que dispone la Universidad Complutense, no solo el profesorado, que es de prestigio, sino los medios también, son muy importantes, con lo cual se va a hacer en la modalidad presencial, pero por streaming, con lo cual se va a poder realizar perfectamente desde cualquier punto en el que los profesionales estemos para facilitar la realización del máster. La estructura del curso, pues no me voy a extender, ya lo sabéis, hay 6 módulos y, bueno, pues luego, como he dicho, la realización de las prácticas externas y el trabajo de fin de máster. Insisto en que se pueden matricular pues todas las personas que hayan realizado los estudios de graduado social, de Derecho, del uno y del otro lado y, por lo tanto, pues creo que de ello la expectación que está despertando y también para la presentación de este máster, donde creo que había pues más de 600 personas ya interesadas en el mismo. Sin más, te invito a que bueno, pues después de oír esta presentación, después de oír la interesante jornada que va a tener ahora después, pues podamos haberte aconsejado correctamente y decidas adentrarte todavía más en lo que son las relaciones laborales de esta manera tan altamente cualificada. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a don Francisco Pérez de los Cobos, catedrático y director de este máster, quien con mayor criterio podrá seguir hablando del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu excelente presentación, a la que en realidad
voy a poder añadir. Buenas tardes a todos. Como ya se ha dicho, mi nombre es Francisco Pérez de los Cobos, soy catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense y codirector, junto con la magistrada Ana Orellana Cano, a quien van a tener el placer de escuchar en esta conferencia sobre el impacto laboral del COVID-19, del máster de alta especialización en Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. Un máster que quiero pasar a presentarles. El máster es un título propio de la universidad que nace con el propósito de proporcionar a los profesionales de las relaciones laborales, es decir, a los abogados, a los graduados sociales, a los directores de recursos humanos, a los sindicalistas, etcétera, una formación especializada que les capacite para ejercer con solvencia, con excelencia, decimos en la publicidad, su profesión. Nuestros destinatarios son profesionales con una titulación universitaria previa, por tanto, una formación de base suficiente, lo que va a permitirnos focalizar nuestra atención en dos fundamentales objetivos. En primer lugar, la profundización de conocimientos. Queremos que las materias objeto de análisis sean abordadas con propósito exhaustivo. Los temas del programa van a analizarse tanto en su dimensión teórica como práctica y vamos a detenernos particularmente en el estudio detallado de la jurisprudencia española y europea, porque es la jurisprudencia el auténtico derecho vivo del trabajo. En segundo lugar, la actualización de conocimientos. Probablemente si hay una disciplina jurídica que requiera de la actualización permanente, esa es el derecho del trabajo, que vive un incesante cambio, que os voy a decir después de lo que estamos experimentando con ocasión de la crisis del coronavirus. Pues bien, este máster va a ser una ocasión para actualizarse, para conocer de primera mano las novedades normativas, las novedades legales y jurisprudenciales, así como para ponerse al día sobre los principales debates que están hoy planteados en el ámbito de las relaciones laborales. Reforma laboral, teletrabajo, ERTES, trabajo en plataformas, nuevos derechos digitales, adaptación del tiempo de trabajo y de la jornada de trabajo, etc. El programa del máster, que se desarrolla en 6 módulos, abarca todo el derecho del trabajo, es decir, tanto el derecho colectivo como el derecho individual del trabajo, tanto la que se ocupa de la relación el empresario y el trabajador individual, como aquella referida a las relaciones colectivas entre los empresarios y sus organizaciones representativas y las organizaciones de representación de los trabajadores. A estas materias, que se estudian en los 5 primeros módulos del máster, se añade uno final relativo a la tutela administrativa y judicial de los derechos laborales. Se trata, en este sentido, por tanto, de un programa clásico, pero que, insisto, va a ser abordado desde estos 2 propósitos de profundización y actualización que queremos construyan el verdadero nervio del proyecto que os presentamos. La duración prevista para el máster es de 16 meses, divididos en... El primero coincide con el curso académico 2020-2021 y se extiende desde octubre de este año a junio del que viene. El segundo abarca desde septiembre del año próximo a diciembre. Las clases se impartirán, ya se ha dicho también, los lunes y martes por la tarde en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, pero tenemos prevista la posibilidad de que se siga en streaming desde cualquier lugar de España, participando online en la clase impartida de modo presencial
en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense. Creo que uno de los valores añadidos de la propuesta que presentamos es el excelente elenco de profesores, magistrados y profesionales que han confirmado su participación. A título meramente de ejemplo, y que nadie se sienta molesto por la exclusión, tengo que citar solo unos cuantos catedráticos como don Alfredo Montoya Melgar, ahora además magistrado del Tribunal Constitucional, don Joaquín García Murcia, Franco, don Salvador del Rey Guanter, don José María Gerlich, don José Luis Tortuero, don Ricardo Alonso García, magistrados como don Ángel Blasco, don Ignacio García Perrote, don Ricardo Bodas, doña Concepción Ureste, doña María Luisa Segoviano, doña María Rosa Dirolés, abogados como don Martín Godino, don Íñigo Sagardoy, don Ricardo Lear. Este plantel de profesionales constituye, creo, nuestra mejor carta de presentación. Antes de ceder la palabra a las coordinadoras del máster, sin cuyo trabajo intenso el proyecto no hubiera podido salir adelante, a mis queridas colegas, las profesoras Sánchez Urán y García Piñero, que van a hablarles de dos elementos esenciales del programa formativo que hemos diseñado, las prácticas externas y el trabajo fin de máster. Déjenme que les diga que el sistema de evaluación que hemos previsto tiene tres ingredientes. Primero, habrá un examen test al final de cada módulo, cuya valoración significará el 60% del total de la nota. Habrá, en segundo lugar, la valoración de las clases prácticas, que significarán el 15% del total. Y, por último, la calificación del trabajo fin de máster, a la que otorgamos el 25% de peso en la valoración total. Bueno, espero haberles persuadido de la ilusión con la que hemos emprendido este proyecto, para el que el auxilio, la participación, la ilusión del Consejo de Colegios de Graduados Sociales ha sido esencial, del empeño que hemos puesto y vamos a poner en sacarlo adelante, y les invito y animo a unirse al mismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir vídeo, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, como anunciaba tanto el presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales como nuestro director del máster, el profesor y catedrático Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, yo particularmente estoy especialmente ilusionada, agradecida, por supuesto, también a todas las instituciones, a las dos instituciones centrales que han hecho posible que podamos ofertar en el mundo de los másteres de alta especialización de relaciones laborales. Por tanto, es para mí no solo un inmenso placer, sino un orgullo, en representación, diría, de todo el profesorado, en especial de la Universidad Complutense de Madrid, pero también en mi condición de directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Decía el profesor Pérez de los Cobos, y también enlazando con lo que comentaba el presidente del Consejo, Ricardo, que vamos a hacer especialmente hincapié en la formación práctica. Por eso un máster de estas características, un máster de alta especialización que se fíe de ello, no puede dejar de pasar, ni mucho menos, el aspecto básico que es las prácticas externas. Quedaría, yo no ya cojo, sino sería un máster que no respondiese al objetivo, la finalidad que quiere cumplir, el que no hubiese estas prácticas externas. Además, con dos caracteres muy importantes que queremos resaltar. Uno, el de su carácter curricular, eso significa que son evaluables y que forman parte del expediente académico del estudiante, y trascendentales también el carácter de que sean obligatorias. Podíamos haber optado
optado, perdón, porque fueran optativas, pero en eso sí que, y damos las gracias al Consejo General de Colegios Oficiales, Graduados Sociales, en su implicación, desde el primer momento se optó, tanto por esta institución como por la UCM, como por los directores, en que estas prácticas fueran obligatorias. Eso significa que todos, absolutamente todos los alumnos que se matriculen en el máster van a tener opción, y ya veremos cómo se articulará con el paso, ya no solo del tiempo, sino en el momento en que pongamos en práctica este máster, esas prácticas. Y por eso, en cuanto al modo de realización, en relación con lo que antes comentaban también, en cuanto a cómo se van a impartir las clases teóricas, en las clases prácticas en las prácticas externas partimos de que serán preferentemente presenciales, pero excepcionalmente hemos contemplado la posibilidad, y así haremos todo lo posible, tanto los directores como coordinadores, seamos internos o externos de las prácticas, que se puedan desarrollar de dos modos, uno de forma semipresencial y otro a distancia. También es muy importante al respecto el que de que alguna manera todos los alumnos, bien sean por sus actividades formativas como por sus actividades profesionales, pudieran compaginar, por un lado, su actividad académica, su actividad profesional, con la presencia en las clases esos 2 días, más la obligación de realizar las prácticas. Desde un punto de vista de flexibilidad, estas prácticas se van a desarrollar en 2 periodos, como ustedes tienen en la diapositiva que les hemos puesto, para que lo tengan muy claro y, por tanto, vean la facilidad que desde la dirección del máster se hará. 2 periodos de realización, uno de marzo a junio en principio, donde se realizará la parte de las prácticas, y otra parte de prácticas que se realizarán de septiembre a diciembre. Con eso lo que se está consiguiendo, y repetimos, es muy importante, es que el alumno pueda utilizar y de alguna manera compatibilizar sus diferentes actividades, sean académicas o sean profesionales. Muy importante también tener en cuenta en las prácticas externas la coordinación que vamos a llevar a cabo de forma conjunta y en plena colaboración entre los directores y coordinadoras del máster con las entidades colaboradoras, es decir, las entidades colaboradoras que en principio serán los colegios oficiales de graduados sociales, también los despachos profesionales. En cualquier caso, necesita y progresivamente de los despachos donde realicen esas prácticas. Vínculo estrecho entre la parte interna o de gestión interna del máster y la externa, en que todo alumno va a contar con la tutorización de 2 llamados tutores. Un tutor académico, que sí, por normativa de la UCM, tiene que ser un profesor de la casa, un profesor de la Universidad Complutense, y un tutor, el de externo, de la entidad colaboradora. En el sentido en que las prácticas queremos y estamos empeñados en ello, y eso es muy importante también para el alumnado, el que tenga y la sensación, pero además se palpe la realidad de que son unas prácticas externas que tienen un objetivo real y que al final se consigue. Haremos un seguimiento continuo de esas prácticas, básicamente en relación con los 4 tipos de informes que vamos a ir pidiendo a lo largo de su realización, para acabar con una memoria final de prácticas. Segura estoy que preguntarán por un aspecto fundamental, que es el de número de horas que los alumnos del máster van a tener que dedicar a las prácticas, a la realización efectiva de las prácticas. Para que se hagan la idea real de lo que les va a suponer las prácticas en número de horas, tengan en cuenta que el total de horas son 120, de las cuales 96 se dedicarán a la realización efectiva de las mismas, y 24 horas serán las que tengan que dedicar extraordinarias a tutorías y cumplimentación y preparación de informe de seguimiento y memoria final. En cuanto a los horarios, y para no extenderme mucho más,
tengan en cuenta que por normativa de la UCM tenemos que intentar compatibilizar estas prácticas externas con otras actividades y, por tanto, estamos sometidos a un máximo de horas al día en periodo lectivo o periodo no lectivo en el que ustedes, aquellos los interesados que se inscriban en el máster, van a tener que dedicar a las prácticas externas. Dicho lo cual, quedamos a su disposición los directores y las coordinadoras del máster para, en su caso, explicarles todo aquello que requieran en relación con las prácticas o cualquier otro aspecto relacionado con el máster, para, en su caso, facilitarles que apuesten realmente por este máster y sea para ustedes una decisión, digamos, óptima en su vida profesional. Nada más y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Tiene la palabra Nuria García, profesora titular de Derecho del Trabajo. Adelante, Nuria. Muchas gracias, Ricardo Galdón. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho el presidente del Consejo General de Graduados, soy Nuria García Piñeiro, profesora titular, y tengo encomendado explicar brevemente la última gran parte del trabajo fin de máster. El máster de alta especialización en relaciones laborales contempla un último módulo, como se ha dicho ya, con 12 créditos, con un peso relevante en el total del máster. Un 25% de la calificación será este trabajo fin de máster, lo que supone un importante peso en el trabajo del alumnado. Como es lógico, el trabajo fin de máster se tendrá que elaborar y desarrollar en la recta final del máster, en esa última parte, entre los meses de octubre del año 21 y enero del año 22, en el caso de esta primera edición. El trabajo fin de máster, el objeto del trabajo fin de máster, tal y como dice el Reglamento de Elaboración y Defensa Pública de Trabajos fin de máster de la Universidad Complutense de Madrid, tendrá que ser un trabajo académico de carácter monográfico, original, inédito y especialmente elaborado para la ocasión, que debe ser realizado por el estudiante de forma individual y dirigida o codirigida por uno o varios tutores. Al ser un máster profesionalizante, también hemos contemplado la posibilidad de presentar no solo un trabajo académico, sino también una memoria, un estudio, un informe, un dictamen original de corte puramente profesional. En el trabajo fin de máster se trata de que el alumno, el estudiante, demuestre la suficiencia técnica en el trabajo de las relaciones laborales, que maneje bibliografía, bases de datos y cualesquiera recursos que tenga a su disposición. El estudio, como nos podemos imaginar, el trabajo fin de máster versará sobre una cuestión concreta que se haya visto a lo largo de los módulos anteriores, de los 6 primeros módulos, por completo del derecho al trabajo, o también de un caso, de un asunto derivado de un expediente, bien que se haya podido ver a lo largo de las prácticas externas o bien que tenga que ver con la vida profesional del estudiante. Como decía anteriormente, está concebido y diseñado para que el estudiante dé un amplio número de horas. Se valora en 300 horas de trabajo del estudiante la realización de este trabajo fin de máster. Lo importante, los puntos más esenciales del trabajo fin de máster, trataré de ponerlos de relieve. ¿Qué temas se podrá elaborar a la hora de desarrollar el trabajo fin de máster? Bueno, pues será la dirección, la coordinación, los encargados de asignar la temática, pero teniendo en cuenta siempre las preferencias mostradas por los alumnos y la idoneidad académica de la propuesta del alumno. También, por normativa complutense, debe otorgarse la temática con 4 meses de antelación a la defensa. Y en cuanto a los tutores, pues será un profesor complutense, preferentemente con el grado de doctor, y al ser máster profesionalizante, pues podrá también ser cotutor un profesional, un laboralista de reconocido prestigio, con lo cual serán 2 tutores los que dirigirán el trabajo fin de máster. Para elaborar este trabajo fin de máster, tanto el estudiante como los tutores cotutores deberán firmar el compromiso documental del máster, en donde se trata de reflejar cuáles son las principales funciones que tendrán tanto el tutor como el alumno. Poniendo un poquito más, algún elemento más clave a la hora del máster, quizás nos quede hablar de la defensa.
además de tener en cuenta la asignación de temáticas, la asignación de tutores, es importante hablar de la defensa del trabajo fin de máster. Es una defensa pública de carácter obligatorio. Se tiene que haber superado todo el máster, se tiene que haber superado los módulos teórico-prácticos, se tienen que haber superado las prácticas externas y ya en la fase final es la defensa pública. Esta defensa pública tendrá 2 convocatorias, la primera en enero del 22, un mes después de terminar las clases, terminan las clases el 21 de diciembre, la defensa del TFM será el 30 de enero del 22 y una segunda convocatoria para aquellos alumnos bien que no hayan superado el TFM o bien que hayan decidido no presentarlo y necesitar un poco más de tiempo para la elaboración y presentación del mismo. El fin de máster, por normativa complutense, se podrá defender por videoconferencia siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos completamente lógicos. Primero, que el estudiante resida fuera de Madrid. Si no reside fuera de Madrid no tiene sentido, será en la Escuela de Práctica Jurídica la defensa del máster y se solicite previamente, se acredite fehacientemente la identidad del estudiante y que se dispongan de medios técnicos para una adecuada fluidez en la comunicación. Bueno, pues aclarado un poco la asignación de temática, de tutores y de defensa pública del trabajo fin de máster, solo me resta por señalar que el trabajo se defenderá ante un tribunal formado por 3 miembros, también preferentemente doctores, que estará presidido ese tribunal por el profesor de mayor categoría y antigüedad dentro de la Universidad Complutense y que a priori el tutor no debería formar parte del tribunal o no formará parte del tribunal de trabajo fin de máster. Un último inciso, y creemos que es relevante ponerlo aquí de manifiesto, aquellos trabajos fin de máster que por excelencia lo merezcan y a juicio de la comisión coordinadora del máster, pues se podrá proponer la publicación del trabajo fin de máster en el repositorio institucional de Prince Complutense. Bien, garantizando, por supuesto, la autoría del trabajo y con la firma del documento de autorización para la difusión del trabajo fin de máster, pues ese trabajo fin de máster, digo, los excelentes, serán publicados en el repositorio de la Universidad Complutense. Hasta ahí un poco las directrices principales del trabajo fin de máster, al igual que ha hecho la profesora Sánchez Durán, las directrices de las prácticas externas, y estas directrices estarán a disposición de los alumnos ya pues en la intranet de máster cuando se ponga en marcha, a disposición de ellos para poder conocerlas con mayor exhaustividad. Por mi parte, agradecer pues al Colegio de Graduados, al Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, agradecer a la Universidad Complutense, a la Escuela de Práctica Jurídica, la puesta en marcha de esta primera edición del máster de alta especialización en relaciones laborales. Agradecer, como no podía ser de otra manera, a los directores, tanto a la magistrada Ana Orellana como al profesor Pérez de los Cobos Orihuel, bueno, pues que hayan contado conmigo para participar en esta coordinación del máster. Espero que haya quedado claro y quedo a disposición de lo que se diga. Nada más. Muchas gracias, Nuria. Ahora, ya para finalizar, vamos a ceder la palabra a doña Ana María Orellana, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también directora académica de la Fundación Justicia Social, perteneciente al Consejo General de Graduados Sociales. Yo creo que bueno, pues ponemos un broche de oro a esta presentación del máster de especialización, de alta especialización en relaciones laborales con la ponencia que va a impartir Ana, que además pues es de una inmediatez increíble. El impacto laboral del COVID. Yo creo que en el impacto laboral es algo que estamos todos los que nos dedicamos a las relaciones laborales en este país y en otros, muchos también. Por lo tanto, es una ponencia que creo que está muy bien traída a esta presentación y, por supuesto, Ana, estamos ya todos deseando oírte. Muchas gracias y adelante, Ana. Muchas gracias. Es para mí un honor participar en esta presentación del máster de alta especialización en relaciones laborales, que además tengo el honor de codirigir con el profesor Pérez de los Cobos
y con la coordinación inestimable de las profesoras doña Yolanda Sánchez Urán y doña Nuria García Piñeiro, a los que agradezco muy especialmente su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, porque sin ellos no hubiese sido posible. Mi más sincero agradecimiento también a Ricardo Gabaldón por las amables palabras de presentación y también como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España por la inestimable colaboración en que esta ilusionante iniciativa pueda llegar a buen fin. Les animo a que se inscriban, desde luego va a ser un máster muy, muy interesante y conseguirán, no cabe duda, que la excelencia cuando lo realicen. Sin más preámbulos, el tema de mi ponencia versa sobre el impacto del COVID-19 en el mercado laboral, el impacto laboral del COVID-19. Hemos oído cómo muchas personas se refieren al COVID en masculino o bien a la COVID. Realmente el virus es el coronavirus, la cepa es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es la COVID-19. Lo que ocurre es que la Real Academia Española ha admitido también la utilización del género en masculino, el COVID, debido a que se toma por metonimia el género del virus, que sería en este caso el coronavirus. Luego es perfectamente acertado tanto utilizar la COVID-19 como hacer la referencia al COVID-19. Por otro lado, quería comentar que ya el 30 de enero de este año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una emergencia sanitaria de importancia internacional. El 10 de marzo de este año 2020 se celebró un Consejo de Europa extraordinario al que asistieron los presidentes de gobierno y los jefes de Estado, en el que se adoptaron seguir para paliar la propagación del virus, pues precisamente 4 directrices fundamentales. Evitar la propagación, paliar la propagación del virus, el suministro de equipo médico, la investigación, dotar de económicamente en todos los estados a la investigación para que se pudiera conseguir una vacuna y sobre todo hacer frente a las graves consecuencias socioeconómicas. Utilizando una terminología médica, podemos distinguir las empresas en las empresas inmunes, que son aquellas que incluso se han visto reforzadas al haberse declarado el estado de alarma porque han seguido con servicios esenciales, las empresas que podíamos considerar asintomáticas, que son aquellas que tienen un fuerte músculo financiero y pueden hacer perfectamente frente a la crisis, y las empresas intoxicadas, que son la mayoría de las empresas, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en España, que alcanzan el 85% y que van a salir muy afectadas por la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica. En el ámbito de la jurisdicción social, las cifras que se van a producir de un enorme incremento de la litigiosidad y las cifras, si tenemos en cuenta la estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial puesta de manifiesto en el primer plan de choque de este organismo, pues en el año, según los datos oficiales de las estadísticas, en el año 2019 se impugnaron individualmente en España 8.892 ERTEs. Y, sin embargo, la impugnación colectiva ascendió a 625 asuntos. Se prevé que en el primer mes, cuando se reanude completamente la actividad judicial, se produzca una entrada de impugnaciones colectivas equivalente a 44.855 asuntos y 80.000 impugnaciones individuales. Esto significa que en el primer mes de funcionamiento al completo y al 100% de la Administración de Justicia de la Jurisdicción Social tendrá entrada en número de asuntos el equivalente a 10 años. Por otro lado, hemos terminado, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Economía Social, hemos terminado con el mes a fecha de 2 de junio, que es la última publicación, con datos referentes al número de trabajadores afectados por ERTEs desde el 16 de marzo al 31 de mayo de este año 2020, ascendían a 3.776.009 personas afectadas por ERTEs.
bajo la cobertura de la protección por desempleo. Esto supone que España se encuentra actualmente con una tasa de desempleo del 14,8% frente a la media de la Unión Europea, que asciende al 7,3%. Sin embargo, los países de nuestro entorno no alcanzan esta alta tasa de desempleo. Véase, por ejemplo, en Alemania tienen una tasa de desempleo del 3,5% y en Francia del 8,7%. Esta es la situación que se va a producir en la jurisdicción social y la que se ha producido en el ámbito de la protección social en los datos de trabajadores afectados por ERTES, y me gustaría hacer una breve referencia a cuál es el marco normativo que nos encontramos tras esta situación o durante esta situación de crisis sanitaria. Las normas laborales que se publican con ocasión del COVID-19 comienzan el 10 de marzo de este año 2020 con el Real Decreto Ley 6/2020, según el cual en el artículo 5 se asimila a la situación de accidente de trabajo la incapacidad temporal por contagio, por aislamiento o bien por restricciones en el municipio para trasladarse el trabajador a su puesto de trabajo. Por otro lado, el artículo 9 del Real Decreto Ley 19/2020 de 26 de mayo considera que la contingencia de la que deriva el contagio del personal sanitario y sociosanitario será accidente de trabajo y no enfermedad profesional. Será accidente de trabajo y sin efectos retroactivos, porque hasta ahora se estaba considerando que derivaba de contingencias comunes. Por otro lado, se dicta el Real Decreto Ley 7/2020, en cuyo capítulo tercero se dedica al sector turístico, algunas medidas de ayuda al sector turístico. Data de 12 de marzo de este año 2020, y así se llega al 14 de marzo de 2020, en el que se publica el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. A efectos laborales convienen destacar dos preceptos. El artículo 7.1c, que establece que los trabajadores tendrán libertad para asistir a sus puestos de trabajo, y el artículo 10.1 de este Real Decreto, que contiene las medidas de contención, el cierre de establecimientos abiertos al público, excepto servicios esenciales, etc. Se llega así al Real Decreto que es esencial en el ámbito laboral, el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que regula las principales medidas laborales que han sido modificadas posteriormente por otras normas. Y así el Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo contiene la prestación colectiva del desempleo por parte del empresario para todos los trabajadores afectados por el ERTE, la prohibición de que las causas técnicas organizativas o de producción económicas y de fuerza mayor puedan justificar un ERE de despido colectivo, la prohibición de que lleven a cabo un ERTE por fuerza mayor o ETOP por parte de los centros sanitarios, asistenciales y sociosanitarios y, entre otras medidas de carácter complementario. El Real Decreto Ley 10/2020 de 27 de marzo establece lo que se ha denominado el permiso retribuido recuperable. Hubo una suspensión desde el 30 de marzo al 9 de abril de la actividad laboral. El Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo contiene una serie de medidas complementarias encaminadas fundamentalmente a moratorias y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social. El Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de abril contiene medidas referentes al empleo agrario. El Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril contiene algunas medidas de carácter sustantivo. El Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril contiene normas procesales fundamentalmente. El Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo contiene algunos aspectos que analizaré en relación con los ERTES. Y el Real Decreto Ley, el último, el 19/2020 de 26 de mayo, que contiene algunas reformas y entre ellas algunas que no tienen el carácter coyuntural, de carácter estructural, fundamentalmente la que afecta a los efectos del silencio administrativo en los supuestos de prestaciones de garantía del Fondo de Garantía Salarial.
Con este marco normativo, lo primero que tenemos que analizar es el tema de la falta de suministro de los equipos de protección individual y los problemas que se han suscitado en el orden jurisdiccional social con la solicitud de medidas cautelarísimas, inaudita parte, o bien de medidas cautelares antes de formular la demanda. Se trataba, el principal problema se centraba en determinar si se tenía que encauzar el procedimiento por la competencia atribuida a la jurisdicción social por el artículo 2e de la Ley de la Jurisdicción Social, es decir, la jurisdicción social es garante de toda la materia relativa a la prevención de riesgos laborales, o si bien había que acudir al procedimiento conforme a la competencia atribuida a la jurisdicción social por el apartado N del artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Social, relativa a la impugnación de actos administrativos en materia laboral. La diferencia fundamentalmente es de la competencia funcional, ya que la impugnación de actos administrativos en materia laboral se identifica la competencia con el ámbito territorial que tenga el órgano que dictó la resolución. Cuando se solicitaba, por tanto, que se requiriera a una Secretaría de Estado que cumpliera las medidas de prevención, en ese caso la competencia hubiese correspondido al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en este sentido resolvió la cuestión dictando el auto de 6 de abril del año 2020, por el cual declara que la competencia es la atribuida en el artículo 2e y por lo tanto el procedimiento será el ordinario y no el del artículo 151 de la Ley de la Jurisdicción Social. Comienzo ahora a analizar las distintas medidas laborales implantadas por la legislación laboral a la que he hecho referencia, fundamentalmente por el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo en relación con el COVID-19. En primer lugar, el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/20 establece regula el trabajo a distancia. Con el trabajo a distancia, lo que se pretende es que sea posible la reanudación sin problemas de la actividad empresarial. ¿Cuándo se puede implantar el trabajo a distancia? Cuando sea técnica y razonablemente posible para el empresario y no suponga un esfuerzo desproporcionado para el trabajador. Se ha discutido, porque el artículo 5 se ha debatido, sobre el término utilizado por el artículo 5 respecto de esta medida en el sentido de considerarla prioritaria. ¿Significa que el empresario, antes de acudir a una medida de ERTE COVID por fuerza mayor o de ERTE COVID de TOC, tenía que haber intentado el trabajo a distancia con carácter preceptivo? Personalmente opino que no, sostengo que no, ya que se trata de un carácter prioritario, preferente, pero no preceptivo. De hecho, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el trabajo a distancia se ha de implantar por mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador. Por otro lado, se establece también en este precepto con carácter excepcional, la autoevaluación por parte del propio trabajador de la prevención, del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. La segunda medida son dos medidas de conciliación que establece el legislador en el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020. Se trata de la adaptación del horario y de la reducción de jornada. Primer problema que plantean estas medidas desde un punto de vista práctico. El artículo 6.2 del Real Decreto Ley 8/2020, en cuanto a la duración, se refiere que tendrán carácter temporal, dado el periodo excepcional de duración del COVID-19. Sin embargo, el artículo 15 del Real Decreto Ley 15/2020 establece expresamente que las medidas contempladas en los artículos 5 y 6 del Real Decreto Ley 8/20, o sea, el trabajo a distancia, la adaptación del horario y la reducción de jornada, tendrán una duración equivalente hasta los 3 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. ¿Cuál es el problema que suscita la materia? Que hay muchos trabajadores que se han acogido, por ejemplo, con base en el cierre de los centros educativos, se han acogido a esta medida y ahora que finaliza, ya se dan las vacaciones de verano a los alumnos,
pues parece que carece de justificación que sigan disfrutando de la adaptación del horario o de la reducción de jornada. En principio, en puridad, según el tenor literal del Real Decreto Ley 15/2015, la vigencia deberá extenderse hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma. Yo pienso que esta medida debe de revisarse y debe de adaptarse a las circunstancias, ya que como se prevé también un rebrote, puede que finalizado el estado de alarma, cuando transcurran 3 meses, todavía se haya acordado nuevamente un cierre de centros educativos o cualquier otra circunstancia que pudiera incidir en que fuera ajustada a derecho la duración de estas medidas con la regulación y el objetivo que persiguen. En cuanto a la adaptación del horario y a la reducción de jornada, se puede solicitar por el trabajador para cuidar a su cónyuge, a la pareja de hecho o al familiar por consanguinidad hasta el 2º grado, o sea, padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos. ¿Para qué? Pues para cuidar al familiar, al cónyuge o pareja de hecho, que por razón de edad, de discapacidad o de enfermedad, también porque se haya cerrado el centro donde se le facilitaba su cuidado habitualmente, o bien porque el cuidador se ha contagiado o está en situación de aislamiento, pues para que necesite de la atención del trabajador. Bueno, pues a mí me parece interesante que se haya hecho referencia al cónyuge, porque en los permisos de conciliación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores no se hace referencia al cónyuge, si bien en la doctrina de suplicación, por ejemplo, una interesante sentencia al respecto es la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de febrero del año 2016, se estaba aplicando por analogía también al cónyuge y extendiéndole el beneficio. En cuanto a la referencia al cónyuge y a la pareja de hecho, es completamente acorde con la Directiva de Conciliación 2019-1158, y en cuanto a la referencia expresa al familiar por consanguinidad hasta el 2º grado, considero que hubiese sido deseable una mayor concreción de la norma, haciendo referencia también, incluyendo a la adopción, las figuras tales como adopción, tutela o acogimiento de menores. Por otro lado, en relación con la adaptación del horario, ¿qué puede solicitar el trabajador para adaptar su horario a estas circunstancias? Puede solicitar un cambio de turno, un cambio de horario, un horario flexible, la jornada partida o continuada, un cambio de centro de trabajo, un cambio de funciones, el teletrabajo y otras análogas. Debemos de tener en cuenta que la adaptación del horario, la impugnación se llevará a cabo por el artículo 139, el procedimiento del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando no se haya conseguido el objetivo porque ya la medida no se pueda llevar a cabo por parte del trabajador ante la negativa del empresario, se podrá solicitar, como bien conocen, una indemnización de daños y perjuicios. A este respecto sería interesante la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 12 de septiembre de del año pasado, de 2019, y ha de tenerse en cuenta lo siguiente. En relación con la medida, pues si el empresario se niega, ¿qué ocurre si el trabajador, por las vías de hecho, pues deja de asistir al trabajo o entiende adaptado su horario o reducida su jornada? Hay que tener presente que en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 8/2020 se establece expresamente que deberá evitarse la sanción. Y en cuanto a la reducción de la jornada, puede ascender al 100%, tendrá la misma disminución, minoración del salario proporcional al de la jornada, es independiente de que el familiar pues preste o no servicios retribuidos por cuenta ajena, y además para ambos casos, tanto para la adaptación del horario como para la reducción de la jornada, se permite que en el supuesto en el que el trabajador esté disfrutando de un permiso de conciliación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, puede suspender el disfrute de este permiso y disfrutar el permiso de conciliación COVID al que he aludido anteriormente. Bueno, pues voy a analizar a continuación el denominado permiso retribuido recuperable contemplado en el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo y que se extendió con carácter obligatorio desde el 30 de marzo al 9 de abril.
se produce un confinamiento más absoluto que impide que los trabajadores acudan a sus puestos de trabajo a cambio de que el empresario lleve a cabo esta especie de anticipo de la retribución. El artículo 1 establece que no sería aplicable en aquellas actividades que tuvieran el carácter de esencial, tampoco en los trabajadores afectados por un ERTE o que tuvieran el contrato suspendido o que estuvieran realizando el teletrabajo. El permiso es retribuido, la retribución solo alcanza a los conceptos salariales y no a los conceptos extrasalariales, según el artículo 2, y la recuperación del permiso deberá, o sea, la recuperación de las horas no trabajadas y ya abonadas, deberá de hacerse antes del 31 de diciembre de este año 2020, previa a la celebración de un periodo de consultas con una duración de 7 días. También el artículo 4 del Real Decreto Ley 10/2020 preveía una serie de servicios mínimos esenciales para las empresas que no pudieran adoptar la medida inmediatamente. Paso así al análisis de lo que ha constituido la figura o el instrumento más utilizado en esta situación de crisis sanitaria. Me refiero al ERTE COVID por fuerza mayor. En cuanto al ERTE COVID por fuerza mayor, su regulación se contempla en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, que lo más importante es determinar qué se entiende por fuerza mayor. No es aplicable la definición contenida en el artículo 1105 del Código Civil, a saber, cualquier hecho que sea imprevisible o que previsible no fuera evitable. Ha de aplicarse expresamente el artículo 22, que en el párrafo primero establece que se considera a estos efectos fuerza mayor la pérdida de actividad cuando sea causa directa del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. En las siguientes situaciones: cuando se haya producido una suspensión o cancelación de actividades, cuando se haya producido, venga derivada del cierre de los establecimientos, por la limitación en el transporte público, por la limitación también en la movilidad de las personas y de las mercancías, por falta de suministro que impida gravemente la continuación de la actividad empresarial, o bien por el contagio o aislamiento total o parcial de la plantilla de los trabajadores de la empresa. Estas son las causas. Y cabe también, a raíz de la modificación efectuada por el Real Decreto Ley 15/2015, la fuerza mayor parcial. La fuerza mayor parcial, que está prevista especialmente para aquellas empresas que hayan tenido una pérdida de actividad a pesar de tener que prestar los denominados servicios esenciales y que, por lo tanto, la declaración del estado de alarma no supuso el cierre del establecimiento, pero sí que han podido tener una pérdida de actividad. No total, pero sí parcial. Por ello se prevé la concurrencia de la causa de fuerza mayor parcial. En cuanto al precepto, hace referencia expresamente a que sea la pérdida de actividad causa directa del COVID, incluida la declaración del estado de alarma. Y aquí debemos tener presente el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que contempla las medidas de contención, que fueron las siguientes: el cierre de establecimientos, excepto los que todos conocemos que estaban dedicados a servicios esenciales, el cierre de museos, espectáculos públicos, de establecimientos de recreo y deportivos. En relación con la restauración, solo se permitía la recogida de comida en el local o la llevada de comida a domicilio, la entrega de comida a domicilio, y también se prohibían las fiestas populares. En cualquier caso, a pesar de que la empresa estuviera afectada por alguna de estas medidas de contención, para apreciar la concurrencia de fuerza mayor, considero que hay que analizar el caso concreto del trabajador que va a ser incluido en el ERTE COVID por fuerza mayor por lo siguiente. Imagínense los siguientes supuestos en los cuales la pérdida de actividad no supondría la afectación de este concreto trabajador al ERTE COVID por fuerza mayor. Imaginemos que en un establecimiento que está cerrado al público tiene contratado con una empresa la publicidad del establecimiento. El que se dedica a la publicidad realmente no se verá afectado por esa pérdida de actividad, puede continuar con su actividad, o bien el restaurador en un museo,
o bien el del restaurante que se dedica precisamente a la elaboración de la comida para llevar a domicilio para recoger en el local, o bien el que se encarga de la distribución. Por lo tanto, a pesar de que concurra con carácter genérico la causa de fuerza mayor ERTE COVID, hay que analizar en concreto si procede o no afectar al trabajador individualmente considerado. Por otro lado, se permitía también en el Real Decreto de Alarma que el ministro de Sanidad extendiera estas medidas de contención a otros establecimientos y así lo hizo expresamente en relación con los hoteles y los alojamientos turísticos. También se ha producido un problema con el permiso retribuido recuperable, porque había empresas que carecían de liquidez para hacer frente al abono, al anticipo de este permiso retribuido recuperable a sus trabajadores y, por tanto, se acogieron al ERTE COVID por fuerza mayor. Hemos de tener presente que incluso las empresas que tenían servicios esenciales y que, por lo tanto, no estaban afectadas por el estado de alarma, por las medidas de contención, el estado de alarma sí que podían estar afectadas a causa fuerza mayor COVID. ¿Cuáles de ellas? Pues la primera y la segunda, la suspensión de actividades o el cierre de establecimientos no, pero sí la falta de suministro, el aislamiento, contagio de la plantilla o bien la pérdida de actividad que derive de la limitación del transporte público, de la movilidad de las personas o de las mercancías. Por lo tanto, también en esos supuestos, aunque se dedicaran a realizar servicios esenciales, podían acogerse a esta medida de ERTE COVID por fuerza mayor. Y además, la resolución de medida de contención puede venir dada por el Estado o bien por cualquier otra autoridad de naturaleza autonómica o de naturaleza local. El gran problema se planteaba en el ámbito laboral respecto a las empresas contratistas. Las empresas contratistas que realmente han visto, se deriva la pérdida de actividad no directamente a lo mejor de la causa COVID, sino directamente de la pérdida de actividad de la empresa principal, cuya pérdida de actividad sí tenía causa directa en el COVID, incluida la declaración del estado de alarma. Pues bien, es interesante un oficio dictado por la Dirección General de Empleo, es el oficio 811 bis de 19 de marzo de este año 2020, que pone de manifiesto que efectivamente una empresa contratista también puede acogerse a la medida de ERTE COVID por fuerza mayor. El procedimiento para llevar a cabo una suspensión de los contratos o una reducción de la jornada por causa de fuerza mayor es bien sencillo, viene regulado en el artículo 22 también, el párrafo segundo del Real Decreto Ley 8/2020 y tan solo se inicia con la comunicación, la solicitud por parte del empresario a la autoridad laboral acompañada de un informe que ponga de manifiesto la relación que tiene la causa con el COVID-19 y con la documentación acreditativa de la situación. Lo comunica bien el empresario a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados. El informe que puede emitir la Inspección de Trabajo, según que así lo decida o no la autoridad laboral, tiene carácter potestativo y no preceptivo y además la autoridad laboral tiene el plazo de 5 días para resolver y la resolución se basará en la constatación o no de la existencia de la causa de fuerza mayor que justifique el ERTE COVID. El plazo de 5 días, como es plazo administrativo, pues de conformidad con el artículo 30 de la Ley 39/2015, tenemos que entender que son días hábiles. Por otro lado, podríamos plantearnos qué ocurre, cuál es la consecuencia de que el empresario adopte la medida sin utilizar el cauce adecuado del ERTE COVID-19 por fuerza mayor. Considero que sería de aplicación el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, ya que esos trabajadores no podían llevar a cabo la prestación de sus servicios por causa imputable exclusivamente al empresario. ¿Cuál sería la consecuencia? Que el empresario tendría que abonarle a todos los trabajadores sus retribuciones, tanto las salariales como las extrasalariales. Y por otro lado, otra cuestión que plantea problemas es la duración, la vigencia del ERTE COVID por fuerza mayor. En este sentido es muy interesante la regulación que ha llevado a cabo el artículo 1 del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo, que establece que el ERTE COVID por fuerza mayor tendrá una duración máxima hasta el 30 de junio de este año 2020. ¿Qué significa? Que es una duración máxima, o sea, que no opera automáticamente, de forma tal que el empresario cuando solicite el ERTE COVID por fuerza mayor deberá poner manifiesto hasta cuándo
quiere extender la vigencia de esta medida de flexibilidad interna. Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, también es muy interesante que el artículo 1 del Real Decreto Ley 18-20 establece la posibilidad de desafectación parcial de los trabajadores, lo que es sumamente importante en las fases de desescalada en las que nos encontramos, dado que el empresario puede requerir que determinados trabajadores, necesitar que determinados trabajadores deban reanudar su prestación de servicios, pero no toda la plantilla, dependiendo del volumen de actividad que vaya teniendo con la desescalada. De forma tal que solo bastará con que se lo comunique a la autoridad laboral y al Servicio de Empleo Estatal para que ese trabajador quede desafectado del ERTE COVID por fuerza mayor. Un problema que se ha suscitado es el ingente número, más de medio millón de ERTEs que se han tramitado en toda España durante esta situación excepcional de crisis sanitaria. Ello ha provocado que en la mayoría de las ocasiones la autoridad laboral no haya podido resolver, de forma tal que la autoridad laboral tiene el plazo de 5 días para constatar o no la existencia de fuerza mayor. Puede dictar resolución expresa, constatando la existencia de fuerza mayor, lo cual queda justificada la medida y el empresario la adoptaría, la reducción o la suspensión. Puede dictar una resolución denegatoria, con lo cual, a mi juicio, podría acudir el empresario al cauce que le faculta el artículo 33.4 del Real Decreto 1483-2012 de 29 de octubre, por el cual podría acudir y tramitar el correspondiente ERTE COVID-ETOC, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y puede ocurrir también que la autoridad laboral, en ese plazo de 5 días, no resuelva, con lo cual, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, despliega efectos el silencio administrativo positivo. Se entiende que la autoridad laboral ha constatado la existencia de la causa de fuerza mayor, pero cualquier resolución establece este precepto, cualquier resolución expresa extemporánea que dicte la autoridad laboral, tendrá que ser en el mismo sentido en el que ha operado, ha desplegado efectos el silencio positivo, o sea, para constatar la existencia de fuerza mayor. Y podríamos plantearnos, y con esta gran acumulación de ERTEs, el número de expedientes que se han tramitado en España, ¿no podría haberse suspendido el plazo para resolver por la autoridad laboral? El artículo 22 de la Ley 39/2015 permite la suspensión para realizar cualquier actuación complementaria para subsanar un defecto o bien para que se emita un informe obligatorio. Y el informe de inspección de trabajo, como dije anteriormente, es potestativo y no preceptivo, con lo cual no concurre en principio ninguna causa para que se acuerde la suspensión. Por otro lado, se puede ampliar el plazo de 5 días, cabe la ampliación de conformidad con el artículo 23 de la Ley 39/2015, al doble del plazo, o sea, a 10 días hábiles. Y a esta facultad se han acogido, que a mí me conste, pues Galicia, Asturias, Castilla, León, Valencia y Baleares. En relación con el ERTE por fuerza mayor, el gran problema, que es el que ahora se está planteando, es que según la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 9/2020, modificada por la disposición final novena del Real Decreto Ley 15/2020, la Inspección de Trabajo puede actuar y sancionar al empresario que hubiese incurrido en su solicitud en falsedades o incorrecciones, siempre que no exista una conexión con el COVID-19, que la medida no sea necesaria, que haya permitido que trabajadores perciban prestaciones por desempleo o bien exoneraciones o bonificaciones de cuota a la seguridad social por parte de los empresarios. En estos casos, la sanción consistirá en que el empresario deberá de reintegrarle al Servicio Público de Empleo Estatal lo abonado en concepto de prestación por desempleo a los trabajadores afectados, tendrá que reintegrarle a la Seguridad Social el importe de las bonificaciones o exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y deberá de abonarle a los trabajadores la diferencia entre el salario que debieron percibir y las prestaciones por desempleo que han percibido.
Una cuestión que también ha sido debatida en la presente materia es la denominada cláusula de salvaguarda del empleo. La cláusula de salvaguarda del empleo viene regulada en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, que ha sido modificada por la disposición final primera, párrafo tercero del Real Decreto Ley 18/2020. Y la cláusula de salvaguarda del empleo consiste en que el empresario que vaya a tramitar, que tramite un ERTE COVID por fuerza mayor, puede, para beneficiarse de las exoneraciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, puede realizar un compromiso de salvaguarda del empleo, que consiste en el compromiso de no despedir a los trabajadores afectados por el ERTE durante un plazo de 6 meses. En este sentido, cabría destacar que con anterioridad se debatía si el ERTE COVID fuerza mayor iba sucedido de un ERTE COVID ETOP. Ello significaba que el plazo de 6 meses del compromiso de salvaguarda del empleo podía computarse desde el final de la vigencia del ERTE COVID por fuerza mayor, aunque el trabajador no hubiera reanudado su actividad de prestación de servicios por estar afectado por un ERTE COVID ETOP. Sin embargo, el Real Decreto Ley 18/2020 solventa la cuestión y establece que el cómputo del plazo de los 6 meses del compromiso de salvaguarda del empleo se realizará desde que el trabajador inicie la efectiva prestación de sus servicios. Por otro lado, no se considera un incumplimiento del compromiso de salvaguarda del empleo cuando se extinga un contrato temporal por finalización de su vigencia, por expiración del plazo o bien por haberse finalizado la obra o el servicio para el que fue contratado el trabajador. En cuanto a la finalización del plazo, habrá que tener en cuenta que de conformidad con el Real Decreto Ley 9/2020 se interrumpe el plazo de vigencia. Durante este periodo se interrumpe del COVID-19, se interrumpe el plazo de vigencia de los contratos temporales. Tampoco se considerará un incumplimiento de la cláusula de salvaguarda del empleo el despido procedente del trabajador, o bien la dimisión, la jubilación o la declaración de incapacidad permanente del trabajador, o la extinción, el fin de la actividad, del periodo de actividad en los trabajadores fijos discontinuos, que no signifique extinción del contrato. Si se considerará, por el contrario, incumplimiento de la cláusula de salvaguarda del empleo, en cuyo caso deberá de reintegrar las bonificaciones y exoneraciones percibidas más los recargos e intereses a la Seguridad Social, el empresario que hizo el compromiso. Si se considera incumplimiento, tan solo basta con que haya despedido a un trabajador de todos los trabajadores afectados por el ERTE COVID por fuerza mayor. Pues bien, esta cláusula de salvaguarda del empleo no será de aplicación a las empresas declaradas en concurso. Paso ahora a analizar el ERTE COVID ETOP, es decir, la suspensión o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Viene regulado en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Y podríamos plantearnos, lo importante es, ¿cuándo se puede tramitar, se puede acoger el empresario a un ERTE COVID ETOP? Y debemos decir que será siempre que no quepa acogerse al ERTE COVID por fuerza mayor, pero también, y es muy interesante, sobre todo ahora que se acerca la finalización del plazo de vigencia del ERTE COVID por fuerza mayor, el 30 de junio de este año 2020, puede ser muy interesante para el empresario acogerse a la medida de ERTE ETOP sin solución de continuidad con el ERTE fuerza mayor COVID que le haya precedido. Antes del Real Decreto Ley 18/2020 y para los ERTEs tramitados con anterioridad, ERTEs ETOP, debemos tener en cuenta que cuando se va a tramitar un ERTE ETOP puede tramitarse incluso durante la vigencia del ERTE por fuerza mayor. Ahora bien, en la negociación en el periodo de consultas, los trabajadores tienen que estar en alta para poder negociar, de forma tal que si estaba afectada toda la plantilla por el ERTE fuerza mayor COVID, tendrá que proceder el empresario a la desafectación del trabajador que tenga que negociar en el periodo de consultas.
Esto es así sobre todo para los anteriores, ya que ahora, para que no tuviera solución de continuidad, pero ahora ya con la regulación contenida en el artículo 2 del Real Decreto Ley 18/2020, se permite el carácter retroactivo para los ERTE/ETOP tramitados desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/20 que tuvo lugar el 13 de mayo de este año 2020. Desde esa fecha, todos los ERTE/ETOP que se tramiten pueden tener efectos retroactivos a la fecha de la finalización del ERTE Fuerza Mayor COVID que les precedió. Por otro lado, cuando no existe representación legal de los trabajadores, pues pueden negociar los sindicatos. Y existe una lista de los sindicatos en UGT, de las partes negociadoras de UGT y de comisiones en la CEOE. Hay un problema en relación con el escaso tiempo para el periodo que se da para la celebración del periodo de consultas, concretamente 5 días. Se ha criticado por los sindicatos que es difícil llegar a un acuerdo, pero a estos efectos conviene tener presente la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de abril del año 2017, que permite que por mutuo acuerdo de las partes se amplíe el periodo de consultas. Y por otro lado, me gustaría destacar que sí me parece muy interesante en la regulación del ERTE por fuerza mayor COVID, la posibilidad de desafectación parcial de trabajadores conforme vaya necesitando la empresa en la reanudación progresiva de su actividad empresarial. Esta medida de desafectación solo está contemplada para el ERTE COVID fuerza mayor. Sin embargo, como declaró la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 14 de febrero del año 2019, sí que es posible adoptar un acuerdo al respecto en el periodo de consultas que precisamente, a mi juicio, en la presente situación sería muy interesante para el empresario y para los trabajadores. Bueno, pues esta es la regulación del ERTE/ETOP COVID y me gustaría, para terminar, hacer una referencia a otras medidas que se han adoptado en otros países de nuestro entorno. Ven ustedes, he analizado varios países y en el derecho comparado me parece interesante resaltar las medidas adoptadas por Alemania. Los datos que les voy a referir están actualizados al 21 de mayo de este año 2020. En Alemania se ha adoptado la misma medida que se adoptó en la crisis económica del año 2012. Bueno, que empezó antes, ¿no? Que empezó en el año 2008. Pero en la crisis económica se adoptó en Alemania la medida de la reducción de la jornada. Bueno, pues se ha adoptado también la medida de reducción de la jornada. El trabajador tiene derecho a que el Estado le abone de esa parte de jornada reducida el 60% del salario neto que percibía y el 67% si tiene responsabilidades familiares. Y en la última reforma, por eso digo que está adaptado a 21 de mayo de este año, se ha admitido el incremento del abono por parte del Estado del 70% del salario neto del trabajador y el 77% cuando tenga responsabilidades familiares a partir del 4.º mes, y a partir del 7.º mes el Estado le abonará al trabajador, a los trabajadores, el 80% del salario neto y el 87% en el caso de que tenga responsabilidades familiares. Por otro lado, me gustaría resaltar que en Alemania se ha producido todas las prestaciones por desempleo que finalicen entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de este año 2020 se verán prorrogadas automáticamente por el plazo de 3 meses. Y otra cuestión que me pareció interesante es una guía que ha publicado el Ministerio de Empleo alemán el 16 de abril de este año 2020, que contiene 10 pautas muy interesantes en relación con la prevención de riesgos laborales en situación COVID en los lugares de trabajo. Otra regulación que a mí me gustaría resaltarles es la regulación contenida en Alemania, regulación COVID de Dinamarca, perdón, que está actualizada a 28 de mayo de este año 2020. En Dinamarca también acoge la misma medida de reducción de la jornada, pero fíjense, en el periodo reducido de jornada, respecto de ese periodo, el Estado le abonará al trabajador el 75%
de su salario neto con un máximo de 4.000 euros al mes. Y el empresario le deberá de abonar el 25% restante, de forma tal que el trabajador va a percibir lo mismo que venía percibiendo, salvo que percibiera más, el 75% fuera superior a 4.000 euros mensuales. A cambio, los trabajadores disfrutarán de 5 días de vacaciones obligatorias no retribuidas en este año 2020. También se ha adoptado como medida la prórroga automática durante 3 meses, aunque le hablan de congelación de la prestación por desempleo, se seguirá abonando durante 3 meses la prestación por desempleo cuando finalice también en este periodo. Y de Dinamarca me gustaría resaltar que como prototipo de flexiseguridad con el triángulo dorado danés que todos conocen, pues me parece muy interesante resaltar que, como bien saben, en Dinamarca la regulación normativa es muy escasa. Todo se regula, el régimen jurídico se establece en colaboración, en acuerdos tripartitos. En marzo hubo uno, luego ha habido 3 acuerdos tripartitos más. Es muy interesante un documento elaborado por el sindicato mayoritario, HBO, que ha adoptado, que establece 41 medidas económicas, medidas laborales para la reactivación económica de la actividad empresarial. Y por último, hay otros países que han adoptado prácticamente las mismas medidas que en España. Existe el desempleo parcial en Francia. También se ha establecido en Francia el ingreso mínimo vital, aunque en un importe de 150 euros por unidad de convivencia, incrementable en 100 euros más por cada hijo a cargo. Y en Francia me parece interesante resaltar también un documento del Ministerio de Empleo francés que contiene una guía práctica de teletrabajo. Contiene 10 puntos muy interesantes y que fue publicado el 9 de mayo de este año 2020. Sin nada más, les agradezco a todos su atención y muchas gracias. Bueno, en principio, Ricardo tiene la palabra, ¿no? Nada, muchas gracias, Ana. Simplemente era para agradecerte esta exposición. Yo creo que, como hemos comentado anteriormente, pues ha sido un colofón extraordinario para esta persona. Yo creo que el máster es impresionante, hemos trabajado mucho, se nota que los directores y los coordinadores, las coordinadoras, habéis trabajado muchísimo. Yo creo que la exposición ha sido fenomenal, el máster ha quedado muy claro, hay muchas personas que se están interesando por el mismo. Espero que sea todo un éxito y la verdad que tu conferencia ha sido magnífica. Creo que, bueno, pues debido a la situación en la que nos encontramos, siempre viene muy bien para los profesionales, para los que nos dedicamos a las relaciones laborales, más en la situación actual, pues que alguna persona experta nos arroje un poquito de luz. Estamos todos los días con un Real Decreto Ley tras otro, con una norma, con una interpretación tras otra, con luego lo que hemos interpretado lo volvemos a interpretar y estamos ante una inseguridad jurídica a los profesionales grandísima a la hora de tener que, bueno, pues rescatar los trabajadores del ERTE, incorporarlos a la empresa, a partir de cuándo es un ERTE total, un ERTE parcial, las cotizaciones ahora con la seguridad social, en fin. Esta situación que nos toca vivir es un poco dura y gracias a personas como tú, a las conferencias que realizáis y a lo que nos estáis ayudando a los graduados sociales, pues espero que pronto consigamos salir de aquí. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Gracias a la Universidad Complutense, gracias a ti, Ana, a Paco Pérez de los Cobos y, por supuesto, a las coordinadoras que habéis hecho un trabajo excelente. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena, Ana. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a todos por los amables mensajes que me están mandando, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Merecidos. Pues salimos ya. Muy bien. Un abrazo a todos, ¿eh?